La Iglesia Bautista El Camino presenta el siguiente mensaje bíblico a cargo del pastor Camilo Encina. Tome su Biblia y disponga su corazón para el mensaje de hoy. Salmos 32, vamos a ir ahí. Y hermanos, vamos a hablar un tema sobre las consecuencias de encubrir pecado. Ok, hermanos, vamos a tener este tiempo sobre el pecado. Y quiero, hermanos, que nosotros podamos ver sobre que cada una de las personas que estamos aquí, incluyéndome, hermanos, tenemos situaciones en nuestras vidas que muchas veces necesitamos confesárselas a Dios. Ok, hermano, y si eso involucra también a nuestra esposa o involucra a nuestros hijos, nosotros debemos arreglar nuestra vida espiritual, hermanos, porque si no estamos confesando nuestros pecados a Dios, si no estamos a cuentas con Dios, lo que va a pasar, hermano, es que va a haber una pared entre yo y Dios, que eso no va a pasar por el tiempo. Mucha gente piensa, hermano, tiene la idea de que si yo dejo pasar tiempo, esto se va a curar, esto se va a arreglar solo. No, hermano. La conciencia puede ser invisible, pero eso no quiere decir que no sea real, hermano. La conciencia muchas veces, si no estamos a cuenta con Dios, nos va a acusar, nos va a perseguir, nos va a atormentar y en muchas ocasiones podemos llegar a la enfermedad, hermano. Entonces, nosotros no solamente vivimos una vida en la cual estamos trabajando, viviendo, pero si no estamos a cuenta con Dios, pidiendo perdón a Dios, entonces, hermano, nuestra vida nunca va a estar tranquila. Hermano, todos nosotros queremos paz, hermano. Hermanos, todos nosotros queremos paz. El hombre normalmente, hermanos, quiere tener paz. La mujer quiere tener una vida en paz, ¿cierto? Queremos llegar a nuestra casa, ¿cierto? Y saber que todo está bien, saber que podemos conversar, hablar y estar en paz en la vida. Pero cuando nuestra vida no está bien con Dios, esa paz nunca va a llegar. Entonces, miren lo que dice Salmos 32, vamos a ir aquí, solamente para ponerlo en contexto, hermanos. Lo que estaba pasando acá, hermano, era que David había pecado. David había tomado una mujer que no era su esposa, que se llamaba Betsabé. ¿Qué pasó, hermanos? Dice que un día donde los reyes iban a la guerra, David estaba en casa. Hermano, la holganacería, la flojera y todo eso, hermano, es, hermano, la mejor amiga de la tentación, ¿ok? Cuando nos creemos grandes, importantes, ahí, hermano, dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, todos nosotros, hermanos, estamos propensos hacia la caída y el caso de David no fue diferente. David, hermano, era un hombre conforme al corazón de Dios, quien amaba a Dios, a quien trataba de guiar su vida lo mejor posible. Pero un día, hermano, él pasó la línea de lo permitido y miró a una mujer que estaba bañándose, Betsabé, y él manda a preguntar por esta mujer. A la persona que estaba con David le dice: esta mujer es Betsabé, esposa de Urías, quien está en la guerra. Entonces él mandó a tomar a esta mujer. ¿Y qué pasó, hermano? Tuvo relaciones con ella y la mujer queda embarazada. Entonces, cuando queda embarazada, él dice: David, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Si está embarazada, ¿qué hago ahora? Yo ya sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a buscar a su esposo para que él venga de la guerra. Hermano, una persona que está en pecado, su conciencia, hermano, llega a atrofiarse tanto por el pecado, a engañarse tanto por el pecado, que no solamente él comete pecado, sino que empieza después del pecado, hermano, a querer tapar ese pecado. ¿Ok, hermano? Entonces, esa es la consecuencia general del pecado. Por eso que la Biblia dice en Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón quien no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué dice eso Salmo? Porque el pecado es progresivo. Tú andas con el pecado de la mano, tú puedes dominar el pecado al principio, pero el pecado después te inhabilita, te sienta junto con los pecadores. Eso quiere decir, hermanos, que llegas a una condición
en el pecado que tú no puedes salir por ti mismo. Entonces, ¿qué hace David? Dice, bueno, yo tengo que ahora tapar mi pecado, yo tengo que, lo que yo hice, tengo que empezar a taparlo de alguna forma, y mandó a llamar a su esposo para que fuera a su casa. ¿Y qué va a pasar? Que estuvo tanto tiempo en la guerra, que va a llegar a casa, ¿y qué va a hacer? Bueno, va, ¿cierto? Ahora que estoy en casa con mi esposa, yo voy a tener intimidad con mi esposa. Entonces David lo que quería hacer era que Urías se acostara con su esposa y ese hijo pasara ¿por quién? Por hijo de Urías. Y él dice, aquí ya se acabó el problema. No contaba, hermanos, que Urías no se iba a ir a la casa. Urías se iba a quedar en el palacio cuidando el palacio. Y David dice, ¿qué voy a hacer con este hombre? Lo voy a emborrachar. Pero no contaba, hermanos, que Urías era el borracho porfiado, ¿cierto? No, yo me quedo acá, yo me quedo, y no se fue. El hombre se quedó ahí, hermanos, aún borracho, aún con todo. Él se quedó en el palacio, Urías, y no se fue. Dijo, como no se fue, ¿qué hago con él ahora? Yo tengo que matarlo. Yo voy a matar a su esposo. Pero yo no puedo ir con una espada y matarlo. Lo que yo voy a hacer es, Urías lleva esta carta a la guerra. ¿Y sabe lo que decía la carta? Le dice al capitán, la carta que él mismo lleva, Urías, dice que cuando llegue Urías a ti, ponlo al frente de la batalla, y cuando venga el enemigo, retira todas las tropas y dejen solo a Urías. Hermano, si nosotros no confesamos el pecado, nuestro pecado no va a mejorar, hermano. ¿Sabe lo que va a hacer, hermano? Nuestro pecado va a empeorar. Porque si no tapamos el pecado y si no somos descubiertos con el pecado, nosotros vamos a empezar a transgredir más la línea y más y más y más. Entonces, en vez que David pudiera confesar su pecado, ¿qué hace David, hermano? Lo tapa y está dispuesto a matar. Hermano, todo lo que empezó con una mirada, hermano, el pecado empieza por 3 cosas. ¿Qué dice? Los ojos, ¿cierto? Perdón, primero la mente, los ojos, hermano, y después viene la acción. Por eso Cristo dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? Cualquiera que mira a los hombres. Hermano, entonces cuando nosotros vemos lo que está haciendo David, hermano, ahora, hermano, él cayó. ¿Ese hijo, qué pasó con ese hijo? Murió. Dios dice, yo me lo voy a llevar. Dios se llevó ese hijo. Ellos terminó siendo esposa. Después David, cuando murió, él se casó con Betsabé. Se casaron. Pasaron meses, años, y él todavía no había sido descubierto. Y él fue descubierto. ¿Y qué pasó, hermano? Él escribe 2 salmos. Salmos 32 y Salmos 51. Y en el Salmo 32 vamos a ver aquí, hermano, qué es lo que dice David. Vamos a ver aquí ahora, hermanos, cómo nosotros podemos estar a cuentas con Dios. Yo les decía en la mañana, el que se acerca a Él, Dios se acercará también. Dios nunca va a rechazar a un hijo que se arrepiente. Dios nunca va a cerrar sus ojos a hijos que están derramando su corazón hacia las cosas de Dios. ¿Ok, hermano? Entonces, miren lo que dice David. Ahora David ya fue descubierto y ahora él pide perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué, hermanos? Perdonado y cubierto, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se siente David al pedir perdón? ¿Qué pasó con David, hermanos, cuando él pide perdón y él confiesa su pecado? ¿Sabe lo que dice? Feliz. Feliz es el hombre que Dios lo ha perdonado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pedimos perdón a Dios? ¿Qué viene a nuestro corazón? Viene paz, viene confianza. Por eso que dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persigue. Lo que el impío piensa, eso le pasará. ¿Qué pasa con una persona que no pide perdón? Está asustado, está, hermano,
¿y quién te dijo? Y sabes que te vi en un lugar. ¿En dónde me viste? Y está perseguido, ¿cierto? Pero dice que el que pide perdón, ¿qué es lo que hay, hermanos? Haya paz, haya felicidad, haya gozo. ¿Qué es lo que pasó en la vida de David cuando él no había confesado su pecado? Tenía temor, tenía vergüenza, hermanos, tenía mucho miedo en su corazón, pero cuando él pide perdón y él dice, yo he pecado, yo he hecho esto, él dice, feliz, dichoso, alegre es toda persona que encuentra el perdón. Entonces, hermano, el perdón traerá alivio a toda persona que ha cometido un pecado. ¿Por qué no queremos confesar nuestros pecados? ¿Por qué nosotros no queremos, hermano, a veces decir yo he hecho las cosas mal? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros pensamos, hermanos, muchas veces que las personas no deben enterarse de las cosas que estamos haciendo. Hermanos, tienes que buscar a Dios. Tienes que ir a Dios y, hermanos, muchas personas dicen, yo no necesito quizás el perdón, yo necesito que el tiempo pase, yo necesito, hermanos, que solamente hacer las cosas bien, hacer algo bueno para tapar el mal, yo necesito portarme bien para que olviden lo que yo hice, yo necesito hacer las cosas bien para que Dios me perdone. No, hermano, no necesitamos eso. Tú no necesitas hacer las cosas bien, tú no necesitas portarte bien para tapar lo malo. Lo que necesitamos es buscar el perdón de Dios. Y todos, dice la Biblia, hemos pecado. Romanos 3:10 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué persona necesita el perdón? Todos nosotros. Todos hemos pecado. Todos hemos transgredido la ley de Dios. La palabra pecado es errar al blanco. La palabra pecado es fallar la ley de Dios. Entonces todos nosotros, hermanos, necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Y no necesitamos a veces mirar el pecado de otro para calmar nuestra propia conciencia. No, él es peor que yo. No, él es... pastor, dice garabatos. Yo no digo tantos como él. Pero no como él. Pastor, pero él es peor que yo. Ella hace cosas peores que yo. Hermano, cuando una persona empieza a hacer eso, es porque no se ha visto a sí mismo, hermano. Hermano, muchas personas están enceguecidas por su pecado. Entonces, número uno, hermanos, debemos buscar arreglar la relación con Dios. Hermano, al salir de aquí puedes ir a tu casa, ¿cierto? Y una de las cosas que yo hago en forma personal, hermano, no lo tiene que hacer, pero yo en mi computador me siento, ¿cierto? A veces y pongo el Word y empiezo a escribir una carta, ¿cierto? Sobre lo que he hecho y es como, bueno, después la borro, hermano, no quiero que nadie lo vea, pero, ¿cierto? Después estoy escribiendo, Señor, perdóname por esto, hoy día tuve un mal genio, se me cruzó un conductor, ¿cierto? Y yo le eché el auto encima, Señor, perdóname, Señor, hay este pecado en mi corazón que quiero que tú me cambies, y hermano, y voy leyendo, y hermano, es algo liberador, hermano. Hermano, Dios no tiene hijos perfectos, pero Dios tiene al único hijo perfecto que murió por nosotros para que nosotros podamos recibir el perdón. El perdón siempre está presente. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hermano. No hay pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Entonces, vemos, número uno, hermanos, que el perdón está al alcance de toda persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Ponerse a cuenta con Dios. ¿Ok? Número dos, hermanos, vemos que el pecado, hermanos, que hizo en la vida de David. Miren lo que dice más adelante. Número dos, que dice, bienaventurado el varón, el hombre, a quien Jehová no culpa de qué, hermanos, de iniquidad, y cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tú recibes el perdón? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Saben lo que está pasando ahí, hermanos? Es que Dios ha puesto a su Hijo y todo pecado cayó en su Hijo. Entonces Dios, cuando nos perdona, ¿qué hace, hermano? Dios ya no va a inculparnos por ese pecado. Entonces cuando tú llegas al cielo, ¿qué va a pasar ahí? Tú piensas que Dios tiene la lista guardada diciendo, cuando tú llegas al cielo, Dios va a sacar un papel así y como que se va a llegar hasta allá, hermano, hasta Valle Grande, ¿cierto? Hasta allá no grande, hasta allá, hermano, no, hermano.
¿Sabes lo que va a pasar, hermanos, cuando tú te pones a cuenta con Dios y pides perdón, hermanos? Dios nunca más te va a sacar en cara ese pecado. Nunca más, hermanos, cuando tú llegues al cielo, Él no te dice, por fin llegaste, te quiero decir unas cuantas verdades. Lo que hiciste, ese pecado que hiciste. No, hermano, por eso es muy bueno que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. ¿Para qué? Para que no seamos culpables, no seamos apuntados por pecado. Entonces, si tú callas tu pecado, nunca ese pecado va a pasar por alto, hermano. Nunca ese pecado, hermano, tú vas a decir, Dios, no, lo van a olvidar la gente lo puede olvidar, tú lo puedes olvidar, pero si mientras no estés a cuenta con Dios, Dios nunca va, ¿cierto?, a perdonar ese pecado. ¿Qué pasó cuando cayó David? ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar cuando callamos el pecado? Miren lo que dice versículo 3. Mientras callé, ¿qué hice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué pasó con David? Se enfermó. Hermano, él llegó al punto, hermano, de enfermarse físicamente. Hermano, su conciencia no lo dejaba. Salmo 51 dice, fueron mis lágrimas de día. El hombre no paraba de llorar. ¿Cómo sabemos que David era un verdadero hijo de Dios? Pastor, pero pecó. Él no puede ser un hijo de Dios, pastor. Hermanos, no tengamos la actitud de fariseos, ¿ok? Entonces no, hermano, todo lo que estamos aquí, todos podemos pecar, todos podemos caer. Pero ¿qué es lo que había en David? David, hermanos, había un profundo arrepentimiento y dolor en su corazón. Si tú ves una persona que peca y no le importa y está como feliz en la vida, si él ha pecado, hermano, y las consecuencias no le importan y él sigue adelante y tú le dices, pero te equivocaste, ¿qué me importa que me equivoqué? Hermano, esa no es la actitud del creyente. En la actitud del creyente puede haber pecado, puede haber hecho algo mal, pero su corazón está quebrantado, está dolido, está, hermanos, con un corazón deshecho por haber deshonrado a Dios, de haberse deshonrado a sí mismo, de haber pasado la línea, y hay un completo arrepentimiento de dolor, de decir, ¿por qué hice esto? No lo debí haber hecho, Dios perdóname. Romanos capítulo 6. Dice, versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, que dice, en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos, ¿a qué, hermano? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué, hermanos? Crucificado. Él murió, así yo muero al pecado. David, hermanos, cayó en un estado depresivo tremendo. En un estado, hermanos, donde él no podía levantarse. Dice que sus huesos se secaron. Sus lágrimas fueron de día y de noche. ¿Sabe qué, hermano? Muchas personas, hermano, no viven tranquilas. No tienen paz en su conciencia. ¿Sabe por qué? Porque no han confesado su pecado delante del Señor. Hermano, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Tu mano. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? Dios empezó, hermanos, a presionar a David, hermano. La mano de Dios está sobre las personas que no han rendido sus vidas completamente a Dios en confesión. Hermano, no puedes esperar bendición de Dios mientras no confieses tu pecado. No puedes esperar a que Dios te ayude mientras que estás en un pecado en el cual no quieres salir y no lo quieres confesar.
Por eso, hermanos, Dios dice que la mejor forma de encontrar la paz en nuestras vidas es poder estar a cuenta con Dios. Él quiere, hermanos, que tú andes bien, que tú andes con libertad, que tú andes con la tranquilidad. Hermanos, muchas personas no quieren morir porque tienen tantas cosas pendientes y no quieren salir de este mundo. Hermano, arregla tu vida, arregla todo lo que está pasando en tu vida y ponte a cuenta con Dios. Y vas a ver, hermanos, cómo tu vida se empieza a arreglar y empieza a andar bien. Esto no quiere decir, hermanos, que por esto, hermanos, si tú te pones a cuenta con Dios, tu vida va a estar sin problemas. Pero vas a estar bien con la persona más importante que tienes que estar bien, que es con Dios. ¿Ok, hermano? Yo les contaba hace tiempo, ¿cierto? Había un hombre que venía en un taxi y él tenía muchos problemas. Cuando recién fundamos la iglesia era esto. Y él estaba conviviendo con una chica y él pensaba que por venir a la iglesia ya las multas de tránsito que él tenía ya no iban a estar. Dice, no, ahora que estoy con Dios, pastor, no, siguen las multas. Yo pensé que yendo a la iglesia las multas iban a ir. No, hermano, le dije. Lo que va a hacer el evangelio es que si tú te mueres vas a ir al cielo. Pero todo lo que tú has hecho en este mundo y todas las cosas que has hecho mal con la justicia, eso está pendiente. Pero no te preocupes, si vas a la cárcel y mueres, vas a ir al cielo. Entonces, ¿se acuerdan? El ladrón de la cruz. Dice que el ladrón de la cruz, cuando estaba ahí, ¿qué le dijo al Señor? ¿Le dijo, sácame de aquí? No, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Habían dos ladrones, ¿cierto? ¿Cierto? Uno, él dicen el bueno y el malo. Para mí los dos eran los malos, ¿cierto? Pero esos ladrones no estaban siendo crucificados. No, el ladrón bueno, no, hermano, eran los dos malos, ¿ok? Pero uno le dijo tres cosas muy importantes a Jesús. Fueron tres palabras. Él nada ha hecho. ¿Qué es lo que está reconociendo ahí? Yo soy un pecador y tú eres santo. Después dice, nosotros merecemos. Y cuando estés en tu reino dice, acuérdate de mí. Hermano, él no pidió, sácame de aquí, Señor, y lléname de felicidad. No, Señor, sácame de aquí. No, hermano, él le dio importancia, ¿sabe qué, hermano? A lo eterno. Entonces, un verdadero creyente lo que entiende es que es un pecador y que Dios es santo. Entiende que él merece el castigo eterno, pero él también entiende que Dios le puede salvar. Entonces, hermano, un pecador es aquella persona que se arrepiente. Y si tú dices, yo no me tengo nada que arrepentir, entonces para ti no es el cielo. Si tú dices, yo no soy tan malo como otra persona, entonces para ti no es el cielo. Si tú dices, no, pero es que hay personas peores que yo, no, para ti no es el cielo. Si tú dices, no, pero que yo también hago cosas buenas, pastor, no, para ti no es el cielo. No, pero yo no soy, yo trato de portarme bien, no, para ti no es el cielo. Porque el cielo es para personas que entienden su pecado y que necesitan de Dios, hermano. Por eso la Biblia dice que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho, ¿qué cabe ahí? Cabe tu moralidad, cabe tus buenas acciones, cabe en que tú eres bueno, cabe en que tú eres mejor que el otro. Ahí cabe todo, hermano, todo tipo de pecado. Pero en el camino angosto solamente cabemos nosotros y nadie más, hermano. Por eso, hermano, que el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si el evangelio fuera por nuestras buenas obras, entonces no necesitaríamos el perdón y tampoco necesitaríamos a Cristo. Entonces, hermano, ¿qué dice acá? ¿Cómo se sentía David entonces? Se envejecieron sus huesos. Dice, en mi gemir todo el día. Hermano, como una vez dije, la cama no te da el descanso, hermano. Las pastillas, hermanos, para dormir, hermanos, no quiere decir que vas a dormir tranquilo. Hermanos, lo que nos da el buen descanso es estar a cuenta con el Señor. ¿Usted sabe cuál es la muerte de los justos? Dicen que hay una muerte de los justos. Son aquellas personas que mueren y se van en el sueño. O sea, que no sienten nada. O sea, se duermen a las 10 de la noche y amanecen en el cielo, ¿cierto? Entonces, ese es el descanso de los justos. Pero, hermano, el mejor descanso que tú puedes tener es que tú puedas
pedir perdón a Dios, ponerte a cuenta con Dios y, hermano, y lo que hiciste, tratar de no volver a cometer. Mire lo que dice versículo 5. Entonces, ¿qué hace David? Entonces, ¿de qué forma él lo confiesa? Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Recuerda, hermano, este pecado que hizo David, ¿cómo vemos un verdadero arrepentimiento? Él dice, mi pecado. Y después dice, mi iniquidad. Entonces, muchas personas nunca han podido arreglar su relación con Dios porque nunca han entendido que son pecadores. Y que ellos han pecado porque otras personas han hecho que ellos pequen. Entonces, no, yo pequé porque tú me dejaste solo. Yo pequé porque tú me hiriste. Yo te agredí porque tú me dijiste. Entonces, siempre están excusando. ¿Qué hace? ¿Cómo sabemos que David es un verdadero arrepentimiento? Porque él dice, mi pecado, mi iniquidad. Hermano, cuando tú dices, no, ¿sabes qué? Perdóname, pero... No, eso ya no es perdón, hermano. No, perdóname, pero es que tú también tienes la culpa, ¿cierto? ¿Cómo me dices eso? Si tú sabes cómo yo me pongo. ¿Cómo tú hablas así? No, hermano, un verdadero arrepentimiento es aquella persona que está consciente plenamente y sin excusa delante de Dios. Señor, yo soy así porque a mí nadie me ha amado en este mundo. Señor, yo soy así porque cuando yo era niño sufrí mucho y cuando estaba a pie pelado por las calles. No, hermano. Hermano, Dios nos responsabiliza personalmente por lo que nosotros hacemos. Hermano, entonces David entiende que es un pecador y él, hermanos, no culpa a nadie de su pecado. Mientras no lleguemos hasta ese punto, hermanos, nosotros no hemos entendido el verdadero arrepentimiento. El pecado no es por la culpa de otro, no es que otro me instó a pecar, no es que otro me dijo que yo pecara, no es que la vida me trató mal y por eso yo soy así, no porque yo no tuve un papá, no tuve una mamá, porque a mí me abandonaron. Hermano, todo eso es muy doloroso, hermano. Pero el verdadero arrepentimiento sale de entender que yo soy un pecador y que yo merezco perdón. Entonces, hermano, cuando una persona está en ese punto, él puede alcanzar el perdón de Dios. ¿Y qué dice más adelante? Dice, versículo 6, por esto oraré a ti, todo santo, en el tiempo en que, dice, pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Que dice versículo 7, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré. ¿Qué, hermanos? ¿Se acuerdan por qué él pecó, hermano? ¿Sus ojos dónde andaban? ¿Qué andaba mirando? Cosas que no tenía que mirar. ¿Qué estaba haciendo? Cosas que no tenía que hacer. Entonces, el temor de Jehová, ¿qué significa el temor de Jehová, hermanos? Es no hacer lo que le desagrada a Dios. ¿Ok, hermano? El temor de Jehová es no hacer las cosas que le desagradan a Dios. Mi mamá, mi verdadera mamá, hace un tiempo murió. Y yo le contaba, dejó un departamentito ahí, ¿cierto? Un departamentito ahí, unos cuantos miles ahí de propiedad, ¿cierto? Entonces, mi mamá no estuvo conmigo cuando yo era niño, ni con los 3 mayores, solamente con mi hermana pequeña. Entonces nunca nos dio nada, nunca hizo nada por nosotros. Y bueno, ella falleció, lamentablemente, y dejó ese departamento. Entonces ahí está. Y mi mamá los últimos años estuvo con un señor mayor, debe tener ahora el señor unos 78, 80 años. Entonces mi hermano mayor me dice, mi hermano mayor es un tremendo hermano, es un gitano. Entonces mi hermano mayor me dice, hermano, vendámoslo y nos dividimos las partes, ¿cierto? Los 4 hermanos, ¿cierto? Los dividimos, unos 25,000 a cada uno y todo eso. Yo dije, pero hermano, está el señor ahí dentro, ¿cómo lo vamos a vender si el señor vive ahí
Lo sacamos a la calle, me dice. Y yo le dije, pero hermano, ¿cuántos años tiene él? 80. Va a vivir en los peores de los casos, unos 10 años más. Yo dije, unos 10 años. Dije, mira, dije, dejémoslo ahí, vamos a dejarlo ahí, y que cuando él fallezca, vendemos el departamento. Hermano, eso salvó un relajo ahí, hermano. Y que lo quiero echar, porque necesito el dinero, lo quiero echar. Hermano, su corazón, el corazón de mi hermano, está tan entenebrecido, hermano, que él es capaz, hermano, de haber echado hasta a mi mamá con tal de vender eso, hermano. Hermano, muchas personas están tan mal con Dios, que están dispuestos a hacer cosas, hermano, horrendas, con tal, hermano, de satisfacer su propia voluntad. Yo le dije, hermano, él tiene una deuda tan grande, hermano, con el banco y anda siempre haciendo cosas turbias, hermano. Que yo le dije, hermano, ese dinero te va a durar una semana. Una semana. Lo que vamos a recibir te va a durar una semana y después tú lo vas a malgastar. ¿Y sabes lo que vas a querer después? Es más. Yo le digo, hermano, mi hermano está dispuesto a robar. Está dispuesto, hermano, a meterse en problemas judiciales con tal de tener más dinero. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo pienso en eso, hermano, me trae tanta paz, hermano, de no estar metido en cosas que uno pueda ser, ¿cómo se llama? Juicio de mal testimonio. Y David, hermano, ¿qué encontró cuando pidió perdón? Miren lo que dice. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino, en el versículo 8, en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La Biblia dice en Isaías, mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Hermano, el problema por el cual estamos pecando es que nuestra mirada está en otro lugar, que nuestra mente está en otro lugar, que nuestro corazón, que nuestros deseos están en otro lugar. Lo que nosotros estamos mirando está en otro lugar. Lo que nosotros, hermanos, vemos en privado, en las redes sociales, están en otro lugar. Nuestras conversaciones están en otro lugar, no están en Dios. ¿Y qué es lo que dice David? Sobre ti, yo fijaré mis ojos, yo estaré mirándote a ti y solo mirándote a ti. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué tanta gente está cayendo en pecado? ¿Por qué tanta gente, hermano, tiene un compromiso light con el Señor, tibio, hermano? Cuando siente la unción, hermano, ahí se pone con Dios, y cuando no lo siente, ahí está con Dios. ¿Por qué, hermano, tenemos un cristianismo ahí como luchando, como medio? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no estamos haciendo esto, mirar a Dios, hermano, sobre todas las cosas. Si pastores caen en pecado, voy a mirar a Cristo. Si hermanos caen en pecado, voy a mirar a Cristo. Si tengo mucho dinero, voy a mirar a Cristo. Si tengo poco dinero, voy a mirar a Cristo. Si me abandona, voy a mirar a Cristo. Y David dice, yo voy a mirarte solamente a ti. Hermano, si hay un pecado, que quizás todos somos pecadores, pero si hay un pecado que estamos haciendo como un hábito, ¿por qué no decirle, Señor, perdóname? Señor, te confieso este pecado y quiero pedir perdón. Y segundo, si tú has ocultado por mucho tiempo algún pecado, puedes decirle a Dios, Señor, quiero pedir perdón y quiero arreglar contigo. ¿Sabes lo que va a traer todo eso en tu vida, hermano? Va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer el gozo de la salvación. Tú nunca dejas ser su hijo, no importa el pecado que cometas, pero sí lo que puedes hacer, hermano, es entristecer al Espíritu Santo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Recuerde que este y otros mensajes los puede volver a escuchar visitando nuestra página web ibelcamino.org y belargaelcamino.org. Puede visitarnos también en nuestras redes sociales o en su podcast favorito.